el curso del discipulado. El bendito curso del discipulado. Ese mamotrito que habían recibido, ¿verdad? Desde el principio, que estuvimos como 8 meses más o menos, discutiendo, estudiando, siendo liberados, porque hablamos, ¿verdad? Hicimos exégesis de los textos. Hicimos exégesis de los textos, estuvimos, ¿verdad?, trabajando teológicamente los textos, la Biblia, y ellos se sienten libres. Amén. 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 Estos discípulos se sienten libres. Amén. Gloria a Dios. Pues yo quiero que así mismo, como Rubén se ha puesto de pie, ustedes se pongan de pie, ustedes los discípulos, para que la gente los vea. Miren para atrás. Esos son los discípulos. Salúdenlos, denles un aplauso. Los titanes que estuvieron durante 8 meses ahí en nuestras clases, ¿verdad? Pero hoy es el día de predicar, para ver si estos discípulos o arrancan a correr y abren la puerta, ¿verdad? Bueno, abren la puerta y arrancan a correr, ¿verdad? O si quieren permanecer, ¿verdad?, siguiendo a ese Cristo que nosotros hemos conocido a través del relato bíblico. Así que hoy vamos a ir al relato, a la perícopa en Mateo 28, 19 al 20. Celebrando, ¿verdad?, este día que nuestros discípulos hoy vienen aquí a firmar contrato. Yo estaba buscando un título para esta predicación, y yo soy malo así para los títulos, ¿verdad? Porque yo le pongo, pues, de lo que trata, del costo del discipulado. Pero esto se debió haber llamado como que la oportunidad para salir corriendo o permanecer siendo valiente. Se debe llamar esta predicación. Así que vamos a ponernos en pie para hacer lectura de la palabra que está en Mateo 28, 19 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bien de nuestras almas, para bien de nuestras vidas y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, a lo que nosotros todos hemos sido llamados. Y en el nombre de Jesús declaramos esta palabra efectiva para cada uno de los corazones que están en este lugar. Y decía Jesús, por tanto, la tengo en otra versión aquí, pero bueno, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si yo busco Mateo en mi Biblia, y lo voy a volver a leer, así que Mateo 28, en la Biblia que tengo toda rota, pero eso significa que la estudio, amén, gloria a Dios. Se le cayó una página, pero después la ponemos por ahí. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es palabra de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decían lo mismo las dos lecturas, como que hay una pequeña, ¿verdad?, diferencias ahí. Pero eso le toca a los discípulos que estuvieron ahí haciendo exégesis y todas esas cosas, que busquen. Amén. Pero este pasaje, ¿lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Amén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman por ahí? La Gran Comisión.
el gran mandato, ¿verdad? Vayan por el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan. Lo leemos en todos los altares, se lee demasiado esto en las iglesias. Ahí vamos a ser discípulos. ¿Quién dice amén? Sí. Con mucho ánimo. Y de hacer discípulos es el llamado de esta gran comisión. Pero, ¿quién puede hacer discípulos? ¿Ustedes se han preguntado? Porque siempre decimos, sí, vamos a ser discípulos. Claro, hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Quién hace discípulos? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Por tanto, si vamos a ir a ser discípulos, ¿qué tenemos que ser nosotros? Y un maestro tuvo que haber sido un buen estudiante, un buen discípulo antes de... pero gritamos mucho, vamos a ser discípulos. Pero usted, yo, los que lo decimos, somos ya maestros. Porque queremos ganarnos el mundo, que todo el mundo acepte al Señor como su Salvador. Eso no es hacer discípulos. Jesucristo ha llamado a los que le siguen a seguir haciendo discípulos, a enseñar, pero Jesús se asegura que hayan aprendido la lección. Y mira que estos discípulos del Señor eran cabeciduros. Yo me atrevo a decir que Jesús un día les dijo cabecihuecos, porque él les decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar enseñándoles todo lo que tienen que hacer? ¿Hasta cuándo les enseñaré que tienen que ser compasivos, misericordiosos? ¿Hasta cuándo les tendré que enseñar que tienen poder y autoridad? Jesús nos diría eso hoy a nosotros. La palabra de hoy, quiero presentarla así. Realmente es un reto para nosotros. Y yo siempre he dicho que la palabra que se predica en el altar tiene que retarnos a ser mejores. Siempre. Aquí no estamos como el que reparte periódicos en las luces. Toma, esto es para ti. Toma, esto es para ti. ¿Sabes qué? Cojo, esto es para mí. Amén. Amén. Pero no estén tan serios, que no estoy regañando. Yo estoy solamente pidiéndoles que nos miremos a nosotros en nuestro corazón y busquemos si de verdad podemos cumplir con el llamado de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos significa que yo he sido el mejor discípulo que pueda haber para entonces poder hacer algo como eso en la tierra. Así que Jesucristo se encarga de que los discípulos primero conozcan todas las cosas, recuerden todas las cosas, para luego decirles, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo no sé si entendemos bien hoy. Los discípulos que terminamos, bueno, yo no sé si esto lo han entendido bien hoy, los discípulos que terminaron el discipulado y que hoy digan, yo soy discípulo, yo soy discípula. ¿Cuántos de ustedes son discípulos? Amén. 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 Todavía dicen amén. Gloria a Dios. Pero es un llamado que nos reta. El discipulado no es leerse un libro completo y quedarme sentado con el título de que yo soy discípulo de la iglesia, porque cogí 34 capítulos y tú no. Cuidado. Utilizamos mucho este pasaje y nos jactamos de creer que somos los discípulos de Cristo porque venimos a la iglesia un día a la semana. Claro, y así es bueno ser discípulo. Yo hubiese querido lo mismo. ¿No creen? Se pueden reír. No digan, Dios mío, esto me toca a mí, déjame hundirme en la silla. Tranquilo, esto es un llamado para que haya algo diferente en tu vida. Tranquilo, tranquila. Pero yo soy discípulo del Señor porque voy todos los domingos a la iglesia. Qué lindo.
Yo también, gracias. Los convertimos, ¿verdad?, en nuestro lema. Hacer discípulos para muchos es enseñar una religión. Para muchos es enseñar a cumplir rituales y reglas en el templo. Si pasas por aquí, haces así, si haces así, si haces lo otro, te mueves así, te mueves de otra manera. No hagas esto en el templo. Eso es ser un buen discípulo. Eso es ser un buen discípulo. No, ser discípulos es más. Por tanto, oídos abiertos a la voz de Jesús. Ser discípulo es ser creyente. Yo creo en Cristo Jesús. Qué bueno, no me importa porque tu vida dice todo lo contrario. Hipócrita. Bendito Jesús. No estoy hablando con ninguno de ustedes, cambien esa cara. Es una característica que están concentrados, están procesando muy bien. Amén. Ser creyente es una característica de los discípulos, ustedes lo saben. Pero esa característica se tiene que distinguir porque lo que he creído, lo practico. Lo que he creído, lo hago. ¿Y cuántos creen en Cristo Jesús? Por tanto, el discípulo, no se lo voy a revelar tampoco, pero ya ustedes vayan pensando. El último capítulo de nuestro libro de discipulado dice esto. Lo voy a citar. Los discípulos se comprometen con Dios para servir según sea su voluntad. Qué lindo. Mientras otros quieren hacer su propia voluntad, los discípulos del Señor se comprometen con el Señor para hacer la voluntad de ¿quién? No es la voluntad de ustedes, es la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos, porque esto de ser discípulo no está fácil, mis hermanos. Ser discípulos es más de lo que entendemos, y creo que hemos malentendido, la iglesia entera ha malentendido lo que es la gran comisión, o más bien la hemos querido ajustar a nuestro propio entender, que es peor, porque sabemos lo que Dios quiere. Gritamos en los cultos, toda la tierra será llena de su gloria, amén, y será predicado este evangelio por todo el mundo. Claro, eso es la gran comisión, pero ¿qué es el evangelio para mucha gente? Que mucha gente venga al altar y diga: yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y todos aplaudamos, y mientras más haya, mejor. Lo que Jesús ha ordenado a quienes le siguen, y es vigente al día de hoy y siempre, es que si pretendemos hacer discípulos, tenemos que ser como Jesús. Escuchen bien, discípulos, vestidos de blanco, lindos y preciosos, con los que he estado mucho tiempo, ¿verdad?, compartiendo. Si queremos ser buenos discípulos, tenemos que ser semejantes a Jesús. Saber vivir en comunidad por medio del amor. Y eso se oye bien lindo, hasta que tienes que practicarlo. Tú amas a aquel que te saca las bilis. Sí, porque yo soy un discípulo del Señor, una discípula del Señor, y lo tengo que amar tal cual es. Dios se encargará de transformarlo. Yo lo transformaría con un bofetón, pero Dios es bueno y misericordioso. Por tanto, Dios hará la obra. ¡Ay, qué hermoso y qué difícil! ¿Cierto? Hoy los discípulos que están escuchando, y espero que muchos quieran ser discípulos después de esto, es necesario que escuchen algo que muchas veces se ha olvidado, que ser discípulo no es aquel y aquella que pasa todo el tiempo, todo el tiempo metido en el templo. Usted no conoce gente que está metida en el templo todo el tiempo, y cuando están en la calle
¿Dónde se quedó el templo? No es el que se sienta a escuchar la palabra y a brillar la sillita, menos las nuevas que ya vinieron brilladas, ya poco a poco, ¿verdad?, las irán brillando. No es quien se sienta a escuchar solamente la palabra, pero que luego está loco y loca por salir de la iglesia, porque se están tardando mucho. No es tampoco aquel que se pasa leyendo la Biblia y se aprendió todos los versículos de la Biblia, porque te puedes saber toda la palabra, pero si te falta el amor, de nada te sirve. No es eso ser discípulos. Tal vez algunas de esas cosas, menos la de querer salir corriendo de la iglesia, son características de los discípulos. Lo podemos hacer, pero ser discípulo, volvemos, nos llama a más. Mucho menos se define discípulos como aquellos que quieren llenar las iglesias y que haya muchas emociones y que la gente pase y brinque y salte. Eso es lindo, es hermoso, nos acompañan las emociones y cuando Cristo nos toca, yo brinco y salto, pero eso no es ser discípulos tampoco. Y mientras más se llena la iglesia, más bendecidos y prosperados somos. ¡Amén! ¡Qué bello! Eso de tener muchas emociones y querer que se llene la iglesia, la queremos llena, pero la queremos llena de buenos discípulos. Eso sería ser un show crowd, ¿verdad? O emocionales, o proselitistas, porque nos parecemos a los de los partidos políticos. El que tenga mi bandera, qué bueno, y el que tenga la bandera de otro, le entramos a banderazo con la mía. ¿Verdad qué pasa? Si estamos en ese pensamiento, somos realmente tibios y meros espectadores en la casa. Ser discípulos, si utilizamos el relato bíblico, siendo fieles a Cristo, tiene un gran reto o condición: amar la obra de Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús dice ama al Señor sobre todas las cosas, es que ames lo que el Señor quiere hacer. Porque si solamente si yo amar al Señor sobre todas las cosas, hago mi altarcito en casa y allí, gracias Señor, yo te amo. Y sería muy sencillo ser un discípulo del Señor. Y hay gente que hace eso. Ay, yo puedo adorar en casa, yo no necesito una iglesia. Pues ¿sabes qué? Donde se adora de verdad es en la comunidad. Como decimos, ahí es donde se prueba si usted está hecho de verdad con el amor del Señor. Porque ahí es donde se prueba que usted puede trabajar con este chorro de gente maravillosa y puede permanecer. Amén. Así que son maravillosos, tal cual son. Compromiso total es el llamado del discipulado. Todavía no han salido corriendo, le pican las piernas, los pies, no. El que ama, dice Jesús en Mateo 10, 37 al 38, el que ama a padre o madre, más que a mí, mami, te chavaste. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué difícil la palabra de hoy. Pensábamos que veníamos aquí a brincar y a saltar, porque no, si hemos aceptado esa palabra, sí podemos brincar y saltar, pero tenemos que saber que brincando y saltando hay un compromiso ahí tocando, y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Esa es la condición que se debe cumplir antes de osar ser un discípulo o discípula del Señor. Nada es más importante que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Por tanto, no es que no ames a tu madre, mami, te amo también. Pero la obra del Señor tiene que estar por encima de todo. Por encima de todo. No puede mi vida pesar más que mi compromiso con Él. Entonces, si quiero pretender engendrar discípulos, debo ser alguien que vive con compromiso con la obra del Señor en todo tiempo. Debo cumplir con esta regla, que es la principal en el reino de los cielos: entregar la vida por la causa de Cristo. Y muchos dicen por ahí: no,
Porque eso lo que le toca es al pastor. ¿Verdad que sí? Al pastor le toca. Si hay que resolver, al pastor le toca. Si le hay que hacer esto, al pastor le toca. Y yo, como Pilato, somos discípulos, nos toca a todos. Somos iglesia, nos toca a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hoy parecería ser que la iglesia se ha querido enfrascar en cumplir con la gran comisión, llenando templos, haciendo lo que cree que debe hacer para satisfacer el mandato del Señor. Pero la verdad es una: en la iglesia hay muchos espectadores. Vemos las iglesias y hay muchos espectadores. ¿Cuánta gente vemos entregando todo por Cristo? No estoy diciendo que no las haya, pero dice la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos, poquísimos los escogidos. Pero ese escogido, ¿de quién depende? De Dios. Porque muchos dicen, no, esa es la voluntad de Dios, que va a escoger pocos. No. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, y haciendo su voluntad también seremos escogidos. Amén. Por tanto, la palabra podría cambiar y decir, muchos son los llamados y un montón son los recogidos. Adiós, los escogidos también. Gloria a Dios. Pero depende de quién, de nosotros. Entonces estamos olvidando el fundamento de la edificación cuando no tenemos compromiso. Si no tengo verdaderos discípulos, no podré engendrar otros discípulos jamás. Si queremos enfermeros y enfermeras en nuestra iglesia, imagínense que no existe nada más que nosotros en este mundo. ¡Qué problema! Y queremos dentro de nuestra iglesia enfermeros y enfermeras, pero entre nuestros congregantes, entre nuestros feligreses, no hay alguien que pueda enseñar eso. ¿Podrá haber enfermeros y enfermeras? No, yo soy mecánico. Eso se parece, no sé en qué. Así que para ser enfermero usted no puede coger clase con un mecánico. Tiene que ser con alguien que sea enfermero, pero que haya completado una maestría, que haya aprendido todas las cosas, ¿verdad?, de lo que es ser enfermero. Si no tenemos gente que se definan como buenos discípulos, ¿podremos ir y hacer discípulos de las naciones? Para nada. Lo que vemos mucho hoy es que los que se dicen ser discípulos le dicen al Señor, sí, yo me atrevo, sí, yo lo voy a hacer. Y cuando viene el momento de que hay que ejecutar, echo 3 pasos para atrás y se acabó la cosa. ¿Eso es compromiso? Para nada. Todo lo que va, pero sí, cuando te dicen, ¿verdad? Y en las iglesias eso es lo que estamos acostumbrados ahora. Ven al Señor, que vas a tener bendición hasta que sobreabunde y todo va a ser bello y maravilloso. Y tú sabes que el Señor te va a multiplicar todo lo que has perdido. Y todo el mundo, sí, yes, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, me alegro. Me merezco eso y mucho más. Pero cuando el Señor toca un poquito más de lo que la persona está dispuesta a dar, termina diciendo, no, hasta aquí llegamos porque no me conviene. No puedo dar tanto. Ahí sí me falta el tiempo. Detrás de todo eso hay una máscara. Y es la del no puedo, o la del realmente no quiero, o realmente no me interesa ser discípulo y discípula. Quiero aparentar que soy un buen discípulo, pero no me interesa. ¿Pagar el precio? No, papá, no vengas con esa. Tú eres todopoderoso, hazlo tú. Pero es que a Dios le place hacerlo a través de ti. Amén. Y ahí llegamos al asunto que aqueja hoy día la iglesia. No quieren hacer lo que Dios manda. No se quiere pagar el precio, por lo tanto no se quiere ser buen discípulo.
y la gran comisión se convierte, pasa a la religión. Dale, enséñale a aquel que tiene que utilizar el crucifijo sin el Cristo. Que las bolitas esas son del diablo. Vamos a crear muchas reglas, muchas leyes. Y eso es la gran comisión. Mentira. Estás cayendo en la gran trampa de la hipocresía. Hermanos y hermanas, ser discípulos de Jesús, volvemos. ¿Es ser como quién? ¿Es ser como quién? Ay, ¿es ser como quién? Como Cristo. Pero díganlo duro, así es. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos se atreven a terminar crucificados? Y ser como Jesús es preguntarnos, ¿y qué hizo Jesús? Vivió una vida como humano. Mire, no fue solamente para morir en una cruz y salvarnos. Jesús se hizo humano para enseñarnos a ser humanos. Ser humanos es ser discípulos de Cristo. Sencillo y complicado, porque es que nos pasamos jugando a ser Dios y nos creemos más que humanos. Y Jesucristo se hace humano para que pudiéramos entender, asimilar y vivir. Jesucristo fue tan bueno, Dios fue tan bueno, que bajó del cielo, se despojó de ese, yo no me lo hubiese quitado, ¡ay santo! Y se despoja de su vestidura de Dios, por decir algo, para venir a este mundo a darte un ejemplo de lo que es el amor. Y si quieres ser mi discípulo o discípula, sé como yo. Lo entregó todo, vivió una vida de pacto con Dios, fue obediente a Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Amén. Jesús se fue a todas, papá, a todas. Y hasta por encima de su familia, que al principio pensaban que estaba medio loco y lo querían ir a recoger y sacarlo de donde estaba para que cumpliera sus labores como primogénito. Porque Jesús tenía que hacer una cosa en su casa y no las hacía por estar predicando locuras por ahí. Y María y sus hermanos fueron a recogerlo, a buscarlo. Y le dijeron, mira, tu familia te busca. Y él dice, no, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi familia son estos que hacen la voluntad de Dios. Si ellos no la quieren hacer, se lo pierden. Así, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Te busca tu mamá, te busca tu familia. Hay algo allá que, mira, sal de esa iglesia, Dios mío, te están exprimiendo. ¿Qué pasa? Mira, tú te lo pierdes. Esta es mi familia. Amén. Ser discípulo. Lucas 9, 57 al 62 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, escuchen bien, te seguiré donde quiera que vayas. Alguien quería ser discípulo. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Se le murió alguien y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. ¡Qué difícil! Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Los pastores saben de esto mucho. A veces tenemos que dejar atrás muchas cosas. Las madres de los pastores saben. Antes peleaba, gracias a Dios ha entendido el llamado. Tú, pero que no vienes aquí, que si llevas un mes. Mami, estoy leyendo. ¡Ah, la iglesia! ¡Ah, la gente que te llama! Ellos son más importantes.
No, ya lo entendí. No, yo lo aclaré. Mami lo entendió. Y con el mensaje de hoy. Y con el mensaje, o lo entiende o lo entiende. Gloria a Dios. Porque ser madre de un pastor es ser buena discípula. Porque tiene que dejarlo. ¿Verdad? Ser, gloria a Dios. Y los esposos también. Gloria a Dios. El que mira para atrás en ese llamado no es apto de trabajar en el reino de Dios. Tienen que vivir en una vida de comunión, en una vida de solidaridad, de misericordia. Jesús practicó la justicia del reino, muy diferente a la justicia que estaba dada por leyes de hombres, y se arriesgó a todo para decir la verdad, aunque los sistemas opresores le cayeran encima, aunque lo quisieran aplastar, aunque se fueran de su lado los discípulos. Jesús se decidió a hacer lo que tenía que hacer a costa de todo. Ser discípulo es ser como Cristo. hoy los discípulos, en vez de ser los maestros de las enseñanzas de Cristo, son los masters de las excusas. Hay discípulos y discípulas, esto incluye a todos los que son siervos, ¿verdad? Y que trabajan en la casa. Yo tengo que ser discípulo y tengo que dar testimonio de eso. Tienes que vivir en comunidad. El Señor nos ha pedido que permanezcamos juntos como Él y el Padre y el Espíritu son uno. Tienes que vivir en comunidad, adoremos en comunidad, ve a la iglesia. Y cuando esa persona que va a la iglesia llega allí y dice Dios, y el discípulo de la discípula, ¿dónde está? ¿Quién me predicó el evangelio? ¿Qué pasa? Ah, no, es que yo no puedo congregarme, no puedo ir, tengo esto, tengo lo otro, hay trabajo, hay esto. Digo, hay gente que trabaja, obviamente, sí. Estoy hablando de que hay gente que todo es imposible y siempre hay una excusa para escapar por donde quiere escapar, ¿verdad? Quieren enseñar a otros. Hay que orar en comunidad. Oración en comunidad, eso es el alimento de la iglesia. No podemos estar sin orar. Hay que orar. En nuestra casa tenemos que orar. Los jueves hay alimento. Y tú lo ves, que no se alimentan. ¿Dónde está el discípulo que me dijo que hay que orar en comunidad? Tenemos que predicar y practicar. Predicar y practicar. Predicar y practicar. Hay que ser diferentes. Tenemos que enfrentar a los sistemas opresores, dicen muchos. Hay que enfrentarse a los sistemas opresores. No podemos permitir que aplasten a los demás. Pero muchas veces participamos de los mismos sistemas opresores y no nos damos cuenta. Hasta a veces desde nuestros trabajos hacemos más pobres a la gente y no nos damos cuenta. Hay que ser compasivos y misericordiosos. Pero tú los ves por la calle que son los más legalistas que puedan haber. Un doble discurso predican muchos y después lo justifican con Dios ama al pecador, pero no su pecado. ¡Cállate, hipócrita! Ay, me acuerdo de Batman cuando le daba bofeta a Robin. Usted lo ha visto en WhatsApp, YouTube. Cuando viene alguien así, obviamente uno como Jesús dice, Dios mío, si me abofetea también le tengo que dar la otra mejilla. Pero cuando viene, Dios ama al pecador, pero, y yo me controlo porque soy un discípulo de Cristo. Hay que abrir las puertas, dice mucho, para toda la gente, porque Dios ama a todo el mundo. El que quiera entrar, hay que dejarlo entrar. Pero entonces va entrando alguien y dice, ay, Dios mío, se no cumple con el molde de ser cristiano. Jesús, mira cómo está, mira esa.
¿Y qué hacemos? Vamos a taparlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sácalo, dile que venga otro día, que se bañe, que haga esto, lo otro. Hipócrita. Vamos a abrir las puertas. ¿A quién? A los que me convienen. O este llegó, pero esto es más maceta, es más duro que un beso de cabra. Maceta Jiménez. Y como no da el diezmito, vamos a tener que hablar. Aquí, no, aquí tú, ¿verdad? Aquí hay que hacerlo. Eso sale del corazón y obviamente si lo hacemos, amén, gloria a Dios. Pero no somos quienes para estar mirando a los demás, ¿verdad? Y abran la puerta y después estamos mirando a ver cómo podemos cerrarle las puertas en la cara. Jesús le dio la mano al pecador. Nosotros en las iglesias al pecador queremos aplastarlo hasta que más no pueda. Y darle palos hasta cuando, hasta que no resista más, hasta que se vaya. Jesús dio la otra mejilla para que hubiese armonía, para generar paz. Cuando hay un conflicto, sea usted el que genera paz. Pero ¿qué pasa? A mí me dicen así y yo te digo así. Y te enseño esto, que son muchos de aquellos. Y nos enredamos a las pescosas y a las galletas afuera. Soy discípulo, pero no te tolero que tú me vengas a faltar el respeto. Jesús dio valor a los necesitados y a los pobres. A nosotros nos han enseñado, si tú miras de rabito y haces que no lo ves, no tienes que ayudar al necesitado. Hipócrita. Predicas de un Jesús que ama a los pobres y tú te haces de la vista larga. Y decimos 20.000 excusas. Jesús se fue en contra de las reglas y de los ritos religiosos para practicar la justicia. Y nosotros empeñados en que los ritos, las reglas, esto, lo otro, es lo que la hace. Pues se equivocan. Jesucristo fue una cosa totalmente diferente. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. ¿Dónde están los discípulos de la casa? Amén. Gloria a Dios. Está difícil. Está difícil. Solo el discípulo puede hacer todas estas cosas cuando se somete como Cristo al Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que cuando Él se bautizó, ¿verdad?, bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma. Quiere decir que para hacer todas estas cosas Jesús se tuvo que revestir de otra cosa que no era mi propia humanidad o mi voluntad, sino de la voluntad de lo alto. Por tanto, suena difícil dentro de nuestra propia humanidad, pero ¿sabes qué? El discípulo, cuando se somete al Espíritu de Dios, camina por el Espíritu de Dios. Se mueve por medio de ese Espíritu de Dios y hace por medio de ese Espíritu de Dios. Y si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, entonces todas esas cosas serán hechas y ustedes ni siquiera notarán lo difícil que son. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se someten al Espíritu? Amén. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión entonces demanda mi propia vida para seguirme pareciendo más a Jesús. ¿Por qué necesito dar mi vida a Jesús? Porque mientras más tiempo pase con Él, más lo voy a conocer y más entonces me pareceré a Él. ¿No le suena lógico? Cuando yo me paso con alguien muchas veces, ya hasta cuando hablamos hasta el mismo idioma. Hasta cuando nos hacemos ojitos y ya sabemos todo lo que quería decir el otro. Pues Jesús demanda que usted le dé su vida para que usted también le haga ojitos y lo pueda entender completamente. Tenemos que vivir una vida de compromiso. Pero qué difícil es comprometer hoy a alguien. Hablaba yo con mami anoche, ¿verdad? Que es un mal general en las iglesias. Que cuando estaban hablando de hacer como una acción misionera y preguntaban, ¿quién dice yo? Y la gente solamente decía, no, que yo tengo el nene acá, yo tengo esto, ay, la abuela está enferma, aquello, lo otro. Y nadie dijo yo.
Y a ese nivel estamos, que la gente ya no quiere comprometerse a nada con la obra del Señor. En un mundo en que la mentira se ha convertido en una realidad, es preciso conocer la verdad de Cristo, y esa verdad entonces hace a los discípulos libres, como lo son los verdaderos discípulos que están en esta casa. Amén. Amén. Esa cara. Eso no lo discutió usted en el discipulado. Esa es la última clase del discipulado. Y si es así, entonces. Y todos se mojaron, amén, porque era la última clase compartida con todos para que todos aprendamos, gloria a Dios. Vayamos entonces por el mundo, si eso lo hemos aceptado, y prediquemos la verdad del Evangelio. Él nos ayuda entonces a entender este misterio sencillísimo. No todos los que vamos a la iglesia son discípulos. Los discípulos son aquellos que son como Cristo. Hoy es el día de hacer la diferencia. Y por eso les pedí que se pararan y miraran hacia atrás, porque la gente va a esperar que usted haga la diferencia, pero no para juzgarlos, sino para que ustedes, siendo testimonios, también ellos, los que quieran, se decidan a ser buenos discípulos de Cristo Jesús, porque los ven ese reflejo de Cristo Jesús en sus rostros. Él nos ayude, porque es hora de dejar de llenar templos de gente y comenzar a extender el reino con discípulos que engendren lo que según su especie deben engendrar. Vamos a dejar de ser mediocres en el Evangelio y vamos a hacer lo que nos está pidiendo Jesús. Es lo que Él mandó, y nos mandó a ser creyentes. No nos mandó, a ser creyentes simpatizantes con la fe, sino que nos mandó a ser discípulos. Seamos pues nosotros primero los que seguimos con fidelidad al Maestro, para poder luego enseñar a otros. La prédica la quería llamar así: es el momento para salir corriendo. ¿Saldrán corriendo nuestros discípulos? No. Amén. Entonces, aceptamos el reto y nos comprometemos y vamos a algo más. Felicidades a nuestros discípulos, a los discípulos de la casa. Amén. Así que hoy estamos celebrando esto, y verdad quería concentrarme hoy en estos discípulos y queremos orar por ellos. Vamos entonces a abrir el altar de esta manera para que nuestros discípulos puedan hoy venir a este lugar y podamos hacer una oración en comunidad, que podamos